¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Este podcast del debate de hoy.es que mientras poco a poco vamos saliendo del confinamiento recibe a distintos referentes del periodismo para comentar cómo saldremos de esta, que diría la publicidad institucional, y cómo lo harán los medios de comunicación. Ya sabéis que podéis escuchar estos programas en iVoox, Spotify, estamos en Apple Podcasts y en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Recordaréis que el Madrid Galáctico puso en circulación una máxima con la que quería presumir de reunir a los mejores fichajes sin descuidar la cantera. Los Zidanes y Pavones. Usaríamos la frase para definir el elenco que intentamos reunir en ¿Y ahora qué? Por la cosa de escuchar tanto a los jóvenes, aunque sobradamente preparados, que ya se han hecho un hueco en la primera línea de creación de opinión, pero sería hacerles de menos. Las comparaciones, pues ya se sabe. No, aquí hay Zidanes y Zidanes. Lo que pasa es que algunos tienen más años de vida y de trayectoria y otros menos. Quien es producto de la cantera, a la vez que titular indiscutible en cualquier equipo, es quien nos va a ayudar a Pablo y a mí hoy con la entrevista pata negra del debate de hoy, en cuya redacción lleva desde el inicio, pues tras haber pasado por Punto Radio o Grada 360, entre otros. Chema Rubio, que criado en el distrito de Salamanca, es una zona de Madrid de la que hablaremos en esta charla con nuestra invitada, pero antes saludamos a Chema. Chema, muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegra que llames distrito, no barrio, ¿vale? Sí, la cacerolada viene por lista, pero no por el distrito. Claro, lo que pasa es que en tu zona, que es la de la Avenida de los Toreros, sí, es distrito Salamanca, pero yo no sé si entra en el imaginario del barrio de Salamanca, de la calle Ortega y Gasset, no. Más lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Por eso he tenido mucho cuidado de usar la palabra distrito. En fin, hablaremos de ese distrito de Madrid, hoy tan de moda, entre otras cosas, porque es un tema recurrente en las columnas de nuestra protagonista, una de las jóvenes que mejor se ha posicionado en la firma de opinión en los últimos años. Su hábitat natural es el diario El Mundo, aunque su trayectoria tuvo un breve paréntesis en ABC. Y lo mismo disecciona la vida política nacional, con el ojo frecuentemente puesto en las mutaciones sociológicas de la derecha española, que pone en marcha un suplemento como La Otra Crónica. La otra es la rosa, un género por el que transita sin ningún complejo, que es por otra parte como suele expresarse. Emilia Landaluce, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emilia, no te asustes por la primera pregunta, pero es en este panorama post-COVID-19 muchas incógnitas, por eso siempre solemos preguntar por el título del podcast, así que Emilia Landaluce, ¿y ahora qué? Pues ahora... a mí, bueno, es que a mí lo que me dan ganas es de volver no a la nueva normalidad. Yo, como Rafa Nadal, me apetece volver a la normalidad de siempre. No creo que vayamos a salir demasiado cambiados. Creo que volveremos a tratar de ser un poco lo mismo y de eso se trata. Que bueno, que también es lo que nos ha hecho avanzar. Yo soy de alguna manera, no soy muy fan de Pinker, pero sí me gusta ver la vida más rosa, o sea, Pinker. Bueno, y en esa vida rosa está también la terraza de Richelieu, a la que le dedicabas unas líneas el otro día. Mañana se la dedico a la de Ramsés, que he ido ahí a tomarme un champancito con mi padre. Así que fenomenal. Pues mira, nos viene muy bien porque Richelieu era distrito Chamberí, Ramsés es ya distrito Salamanca seguramente, y como decíamos al principio, pocas firmas hay ahora mismo en la prensa que hayan dedicado más tiempo a diseccionar el microcosmos del barrio de Salamanca de Madrid. Aunque lo has ido diseminando en tus textos de los últimos días, yo creo que sí es interesante preguntarte cómo ves el papel protagonista que ha tenido este distrito en las protestas callejeras y cómo crees que vive en su seno otro tema que lo decíamos también, al que sueles recurrir, la fragmentación entre de la derecha. ¿Va a cambiar eso de alguna manera tras la pandemia? Yo creo que siempre, yo creo que la ilusión esta que está vendiendo un poco el PP de una vuelta al bipartidismo no es certera. Yo creo que siempre va a haber siempre va a haber un millón y medio. Yo creo que Vox no va a bajar de los 10 escaños. Eso es evidente. Porque es la derecha sociológica, digamos, más derecha, pues siempre tiene un pozo importante. Pero hay gente que la llama antisistema, pero igual que la izquierda es antisistema, pero antisistema no deja de ser una etiqueta del sistema. Entonces, yo creo que puede que ahora el PP recoja más votos, por lo menos lo que le dicen las encuestas,
pero no sé en qué acabará. Pero vamos, yo creo que Vox ha venido para quedarse. Emilia, y desde el pasado 13 de marzo, 12-13 de marzo, cuando se nos confina en casa y se nos empieza a pedir estados de alarma, ¿en qué momento de ese confinamiento, cuántos días pasaron hasta que aceptaste que España no era capaz de estar unida ni siquiera para superar una pandemia? Hombre, yo es una cosa que tengo, o sea, eso después del primer debate sobre bueno, el debate sobre esta relación, ¿no? Cuando sube Adriana Lastra a la tribuna y le dice esas cosas tan terribles a Casado sin venir a cuento, la verdad. Es que Adriana Lastra es una destroyer. Pero bueno, yo creo que esta frase no es mía, es de Martín Villa. Me parece que es verdad que a la iglesia, a la izquierda española le sobra sectarismo y a la derecha muchas veces le sobra fanatismo. Y sacar adelante un país, o sea, ayer el debate era de quién era la bandera, mañana será de qué es el himno, luego que el rey representa a algunos o no representa, bueno, pues son símbolos y ya está, ¿sabes? Que los tomas, los dejas, pero se representan, aunque no te sean afectos. Te has librado antes de lo del barrio de Salamanca. Vamos a intentar reconducirlo en algún momento. Vamos a pasar también un poco a la situación por la que va a vivir el periodismo. Generalmente las crisis afectan más al periodismo que a los demás sectores. Tú que trabajas en El Mundo, que es una gran cabecera, no sé si piensas que os ha llegado el momento a las grandes empresas periodísticas a la hora de luchar pues, contra las fake news, los bulos, la información que llega por WhatsApp. Eso por un lado, pero si crees que vais a tener fuerza suficiente para hacer esa lucha. Creo que en El Mundo ya no sé si estáis en alguna especie de ERTE o se ha llegado a algún acuerdo con la plantilla o similar. Se ha llegado a algo, tampoco estoy así muy enterada, pero yo creo que las fake news no es una cosa nueva. O sea, los protocolos de los sabios del Sion fueron escritos hace, vamos, en el 19 y fueron una fake news que acabó una de las fake news que acabó desencadenando el Holocausto, o sea, que no es, o sea, porque son mentiras. Y yo creo que hay una manera de luchar contra las fake news que es volver a recuperar la confianza de los lectores. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero ahora mismo, o sea, hay una necesidad de tener certezas que solo las puede aportar una inversión y una buena información. Y buena inversión, te digo, también por parte de los periodistas. No se trata de coger 3 twitters y hacer una noticia, sino de realmente dar valor añadido. Yo creo que uno de los problemas que ha afrontado el periodismo en los últimos años es, por ejemplo, depender de las redes sociales, depender de las redes sociales como forma de información. Es decir, que las redes sociales se han convertido en una fuente en vez de en un canal. Y a mí eso me parece un gravísimo error. Precisamente te iba a preguntar yo por eso. Si realmente no se ha pecado demasiado de darle a las redes sociales una importancia que no tienen y que 100 personas bien organizadas generan un trending topic que no sé si merece estar en portada digital de un gran medio. No, que es que yo coincido totalmente con eso y que bueno, que al final de las redes sociales, yo es en lo que insisto mucho, que es una herramienta de los medios, no puede ser su fuente. Y por supuesto, esto también pasa porque los medios endurezcamos un poco la calidad de nuestras informaciones y que las contrastemos. Pero bueno, lo que se empezó a escribir sobre el COVID, por ejemplo, porque es un ejemplo reciente, en marzo no tiene nada que ver con lo que sabemos ahora, pero también los médicos han ido evolucionando y seguramente lo que sabremos dentro de un año, no sabremos cómo es realmente este virus o cómo afrontarlo, qué es esto hasta que no pase un tiempo. Es que se publican todo tipo de tonterías. También lo que ha demostrado todo esto es que también hay y esto no es una frase mía, es de Arcadio Espada,
es que yo creo que los expertos tendrán que dar explicaciones sobre lo que ha pasado, porque no, como no han sabido ver venir esto. Emilia, una cosa, redundando en algo que decías antes sobre esa nueva normalidad, sobre el periodismo, ¿crees que también para el periodismo hay una nueva normalidad? ¿Es peligroso que haya una nueva normalidad para el periodismo? Hombre, todo lo que sea nuevo para el periodismo es bueno. Entonces, Sí. entonces no creo que en ese sentido sea malo, pero por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos en el mundo, o sea, te lo digo ya hablando de datos reales, a nosotros la caída en los periódicos pues sigue la misma tendencia descendiente que han seguido en años previos. Pero a nosotros se nos han disparado los suscriptores por internet, se nos ha disparado Orbit, que hacía tiempo que no veíamos un crecimiento parecido. Y yo creo que creo que está calando o sea, está calando una nueva manera de valorar la información, que me parece que es como tiene que ser. Pues aprovechamos que te tenemos aquí para, no protestar, pero sí decir, hablas de las suscripciones a Orbit, las suscripciones digitales, a ver si convences a tus jefes de que lo unifiquen todo en un solo producto, que si tienes Orbit te den derecho. Si tengo a mi madre lo único que le gusta verme es cuando me ponen a parir, entonces claro, para ella es muy frustrante todo esto. Rompo una lanza por eso que la última oferta de suscripción es muy buena. No hablo ya del precio, pero sí por lo que ofrecen, ¿eh? Cuidado, que ofrece la suscripción, internet y un altavoz de esos muy chulos. Bueno, pues o sea, simplificado, quiero decir. No, tú, Emilia, trasladas a la dirección del mundo que los suscriptores de Orbit, hombre, a lo mejor por €1 más o algo así, pero querríamos tener acceso al contenido digital sin que se nos lo cobre aparte, porque, en fin, tendemos a pensar que es el mismo producto, no productos distintos. Pero como no queremos polemizar, polemizar... Yo he dicho que mi madre no me ha podido leer lo de Richelieu, o sea que... Bueno, pues hagamos ahí presión, que seguro que lo conseguimos. No sé cómo has vivido algunas de las polémicas periodísticas que se han vivido en estas semanas de información. Alguna, por cierto, ha tenido al diario El Mundo como protagonista, como la famosa portada de los ataúdes. Ha habido muchas acusaciones de frivolidad, de que se estaba dando una imagen un poco frívola de la información. Acusaciones que ahora han cruzado de acera un poco, ¿no? Ahora se dice que las manifestaciones son las que dan una imagen frívola de lo que está pasando, que no están estando acordes con el drama sanitario. Antes era las cosas más vecinales, de los balcones, de las iniciativas que se daban, que a lo mejor se daba una información, Rafa Latorre lo llamó aquí la Kumbaya. No sé un poco cómo has vivido todo esto, ¿qué tal crees que ha estado el periodismo estas semanas atrás? Hombre, yo lo que es, o sea, el periodismo me parece que nosotros lo que detectamos enseguida son las tendencias por las redes, por la página de internet. Y según en lo que ves el tráfico, tú ves que las 2 primeras semanas solo querían saber COVID, síntomas, no sé qué. La segunda semana, vacunas, remedios, tal. Y la tercera ya estaban pensando en la economía. Yo sí coincido en que hay cierto espíritu kumbaya que no creo que sea bueno. Yo creo que la labor del periodismo, por un lado, por supuesto, es contar la verdad, pero también es animar al lector, no a que reaccione de una manera violenta, pero sí animarle a tomar el toro a tomar decisiones y el toro por los cuernos. Entonces yo creo que en ese punto es importante. Yo creo que la foto de los ataúdes en el Palacio de Hielo era una foto muy necesaria, porque hemos visto muertos en todas las situaciones. O sea, en el 11 de marzo, cuando llegaron los muertos del Jack, cuando o sea, ha habido momentos, bueno, yo que hice un reportaje yo que hice un estudio sobre el interview en los años 80, o sea, las imágenes de entonces sí que eran de una
crudeza brutal, pero también servían para escenificar ciertas sensaciones. Y yo creo que la soledad de esos muertos, pues es la soledad de todas esas familias que han perdido a los suyos, que son casi 30.000, que son muchos. Y perder, y el momento más delicado de la vida del ser humano, que es cuando te estás muriendo, el no poder contar con una mano o despedirse o un consuelo, me parece que es una cosa que es atroz. Y precisamente esa foto sí que evidenciaba la soledad de los muertos, ya los que yo Becker, que era una cosa muy, muy recurrente. Yo fíjate que cuando hablamos de estas polémicas y hablamos de frivolidad, siento que le damos como un matiz negativo al término frivolidad, pero yo creo que en este tiempo también se ha podido ganar valor en ese tipo de información que no era continuamente de la tragedia. Hablábamos con Paco González el otro día en este podcast de cómo Tiempo de Juego se había reconvertido para acompañar a la audiencia. Podemos hablar incluso de los programas de televisión que no eran simplemente información, La Otra Crónica del Mundo, Crónica Rosa, donde Federico. ¿Tú crees que en este tiempo también ha servido para darle un poco más de valor a ese tipo de información, podríamos decir más ligera, sin nada peyorativo? A ver, yo creo mucho en la información, creo que el periodismo, aparte de información, también es entretenimiento. Y el periódico, yo siempre fantaseo con la idea de que todas estas secciones se llamen placer, porque al final, pues ya sea cultura, o sea museos, o sea teatro, información de teatro o cotilleo, que como decía Harari, pues es lo que nos ha hecho Sapiens. Al final creo que ha puesto, no lo ha puesto en valor, es que siempre nos ha gustado el entretenimiento. Yo siempre digo y defino La Otra Crónica, que es un producto que dirijo yo, es información, humor y entretenimiento. O sea, que lo que publicamos en La Otra Crónica es totalmente veraz, pero tratamos de que esté bien escrita y que siga unos criterios que tiene el periodismo serio. Y eso es importante. Y eso, por supuesto, que se ha puesto en valor, que es lo que ha tenido más, lo que ha tenido más relevancia, aparte de los muertos y tal, pues en Sálvame, pues ha sido el Merlos Place, que es una cosa que ni es un periodista famoso, súper famoso, ni nadie conoce a la chica, es una cosa como que es por el simple placer del cotilleo, es una cosa... Bueno, pues esto es simplemente como en las sesiones de control que dicen, solo para que conste que la pregunta estaba formulada, lo siguiente que venía ahora era que si habríamos vivido el Merlos Place igual si no nos hubiera pillado en medio de esta situación. La damos por contestada, también como en las sesiones de control. Si queríamos preguntarte ahora si va a cambiar algo el tipo de información que se hace en la otra crónica. ¿Cómo crees que va a ser la desescalada de los famosos hasta volver a tener una vida pública como la que tenían antes, más allá de Instagram? Y pues también... con distancia social, desde luego, es muy difícil informar de encames y si te tienes que confinar, desde luego divorciarse imposible. El otro día leí que los divorcios se habían disparado un 20%, y luego, que también es interesante, que la gente que ha sufrido un ERTE está reduciendo las pensiones las que se le dan al cónyuge. Entonces, ¿cómo se hará? Pues yo creo que tendremos que recuperar un poco el hábito, pero claro, por ejemplo, que en verano se comete o no se comete ese error de, venga, vamos a hacer un periódico. A mí me molestan mucho los términos periodísticos, ¿no? Un periódico más fresquito, que sea gente en la playa. Refrescante, con información refrescante. Sí. A mí todas las cosas me ponen muy nerviosa, pues es que eso este año pues va a ser muy difícil, pero paradójicamente, por ejemplo, los dos temas que han tenido más éxito en La Otra Crónica han sido el del restaurante Sandro, una entrevista que hicimos al del grupo Sandro, que son los dueños del Amazónico, de tal, que la gente quería saber y quería saber cómo van a ser sus vidas. Pues eso ha tenido muchísimo éxito de entre suscriptores. Y luego, entre no suscriptores, ha tenido éxito el alcalde de Madrid, que para mí es
mejor que cualquier encuesta es el éxito y el interés que despierta este señor. Te iba a preguntar antes, cuando has dicho el papel de las redes sociales en la información, no sé, no algo así como que se han convertido en fuente o en canal, claro, o algo así. El papel que juega para vosotros en el periodismo rosa Instagram, que por un lado estas semanas os ha facilitado toda la información, pero claro, por otro lado es el personaje el que tiene el control de qué imagen ofrece y qué imagen da. Me imagino que eso tendrá una dualidad para los Bueno, periodistas que hacéis estas crónicas. y por otro lado, publicar imágenes de Instagram sin el consentimiento cada vez está considerado como más un atentado contra la privacidad. Eso os lo digo porque Bueno saberlo. Bueno saberlo, porque la otra crónica generalmente la revisa un abogado, porque yo no, o sea, yo ya he estado demandada, o sea, no quiero más lío. Y tenemos cuidado en esas cosas. Luego, por supuesto, no sacar menores, no sacar, pero claro, también me parece que el personaje famoso también busca el altavoz de los medios. O sea, yo hay una cosa que a mí cuando una persona conocida hace una promoción, pues yo creo que de un producto, pues no lo deberíamos sacarnos, oye, que nos pagan nosotros el anuncio. Emilia, y además de esto, tú haces opinión firmada, escribes columnas en la sección nacional del Mundo. No sé, después de esta crisis, ¿qué crees que va a pasar con el periodismo de opinión? Si va a tener que... Ahora mismo los temas que están encima de la mesa, pues no es el sota caballo rey de la política al que estábamos acostumbrados. Hay mucha ciencia, mucha salud. Si vale un poco con lo que el periodista, con el columnista al uso sabe, o ahora se va a tener que preparar más los temas y sobre todo el lector va a distinguir muy bien quién toca de oído y quién se lo prepara. Yo creo que el periodista, su labor es, o un periódico en general para mí, es el prisma a través del cual se ve el mundo, en general. Entonces, digamos que el periodista es el canal que comunica al mundo, que explica al mundo a sus lectores. Y generalmente los lectores pagan por tener razón, que es una cosa que es muy dura decirla, pero es así. Hay que tener claro quiénes son nuestros lectores y quiénes en mi caso, vamos, lo tengo bastante claro, y quiénes nos escuchan y a quiénes nos dirigimos. Y yo creo que el periodismo opinativo siempre va a tener éxito en cuanto que haya diferencia y divergencia de opiniones, que afortunadamente esperemos que las haya ya siempre. Y luego te digo que gran parte de los nuevos usuarios que están dispuestos a pagar, muchos lo hacen por las firmas. Se pensaba que es la información, mucho también es las firmas. Mucho, yo creo que gran parte de los medios. Emilia, hablando de los periodistas, ahora se nos habla mucho del teletrabajo y yo creo que más o menos todos los que hemos trabajado mucho o poco en los medios o seguimos trabajando, nos reímos un poco de eso porque el trabajo del periodista es verdad que sí está en una redacción, no tanto por horas, no tanto dentro de una redacción, no tanto con días libres. Al final, el teletrabajo ese que ha venido para quedarse va a tener mucho que aprender del periodismo y de no contar las horas, sino que contar la efectividad del trabajador. Hombre, también te digo, en la redacción se pierde mucho tiempo también, ¿eh? Pero también se enriquece, ¿eh? Yo a mí, escuchando hablar, o sea, yo simplemente escuchando los choques que hay en Nacional, en mi periódico, que es totalmente, pues, o sea, Lucía Méndez y yo, que no podemos pensar más distinto, nos sentamos espalda con espalda y estamos todo el día, dale que te pego, pues, ¿tú qué crees de esto? Pues yo tal. Pues es enriquecedor. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero sobre todo en muchas empresas, en otras empresas que no estaban tan acostumbradas. Yo, por ejemplo, te digo que sí, alrededor a la semana escribo 10.000 palabras, 7.000 las escribo en el móvil. O sea, yo escribo en un programa que en Google Docs, la mayoría de mis artículos. Entonces creo que es una cosa a la que nos iremos incorporando, pero también es la necesidad de tener, o sea, pues igual que antes tenías un ordenador y ahora tienes el móvil, pues es una cosa que te permite la técnica, pero yo creo que al mismo tiempo esclaviza, porque yo al final empiezo por la mañana a las 7 ya a mirar cosas, a contestar emails tal, y si me piden una columna a las 11 la hago de la noche. Yo te quería preguntar,
por una polémica de hoy, aunque no vamos a publicar justo el audio hoy, pero bueno, seguro que todos lo van a entender. Hoy todos los periódicos en papel han salido con la misma portada. ¿Cómo explicamos a la gente? Más que a los lectores, que a lo mejor están un poco más entendidos, porque no es la primera vez que esto ocurre, ¿cómo explicamos a todos esos tuiteros que se rasgan las vestiduras que no pasa nada porque los periódicos abran con una misma portada, en este caso siendo de publicidad institucional? Bueno, pero eso es publicidad institucional que por ley tienen que recibir todos los medios, no es por nada, que a veces cuando no hay un gobierno afín se salta algunos medios y eso es realmente, eso es más grave. O sea, yo no lo veo especialmente escandaloso porque se supone que los medios van dirigidos a una audiencia y el gobierno quiere hacer llegar ese mensaje. Pues es lo normal. No, me parece que es una polémica absurda. Lo que sí veo más escandaloso que, por ejemplo, se paguen suscripciones de algunos medios, que determinados ayuntamientos pagan suscripciones a algunos medios o tal, pues a lo mejor eso sí es más opinable. Pero esto no, esto es un mensaje que se quiere llegar. Oye, el AVE ha puesto anuncios a todas las cabeceras toda la vida, es lo mismo. Emilia, el martes 26 de mayo a las 7 presentas una conferencia a la que participan Alfonso del Corral, Álvaro Gándara y Guiomar Goena. Se llama ¿En qué me ha cambiado el confinamiento? Fundación Villa Cisneros. Se puede seguir por Zoom, evidentemente, porque todavía las fases no permiten estos actos presenciales. Hombre, sin necesidad de saber en qué te ha cambiado el confinamiento, que a lo mejor es una pregunta un poco demasiado filosófica, demasiado profunda. Sí saber, para terminar, qué tal lo has llevado estas semanas y, bueno, que nos... alegramos mucho de que hayas superado un episodio de salud por un percance que has tenido. Iba a decir que yo es que llevo confinada 3 meses y medio, 3 meses justos. Y nada, porque tuve un accidente el día 6 de febrero, me caí por una escalera y me abrí la cabeza y estuve en coma una semana. Yo no me enteré de mucho, ¿sabes? Yo de hecho me levanté, me desperté y pensaba que era la primera enferma de COVID de España. O sea, cuando se te inflama el cerebro generalmente pierdes un poco la razón o pierdes el filtro, pero afortunadamente se me desinflamó el cerebro y he recuperado la cordura, que la perdí un tiempo. Y bueno, yo la verdad es que a mí este episodio unido al COVID, lo que me ha hecho es volverme infinitamente más optimista, frívola en el buen sentido, como decís vosotros. Y bueno, la verdad es que me congratula que al final yo pensaba que vivíamos en una sociedad puramente mercantilista total, pero en la que hemos estado dispuestas a parar mercados, la economía, todo, para salvar a nuestros mayores, que son los que componen el grueso de las víctimas del COVID. Cosa que bueno, me congratula como futura mayor, la verdad. Pues Emilia, no te molestamos más, terminamos ya. Se despertó Emilia Landaluce pensando que era la primera enferma de COVID de España, pero ahora solo quiere volver a la antigua normalidad, a la que reclama Rafa Nadal. A la izquierda le sobra sectarismo y a la derecha le sobra fanatismo. Martín Villa Dixit. Contra las fake news se lucha recuperando la confianza de los lectores. Hay necesidad de tener certezas que solo las puede aportar una buena inversión en una buena información. También por parte del periodista, todo lo que sea nuevo es bueno para el periodismo. El periodismo tiene que contar la verdad, pero animar al lector a tomar decisiones y coger el toro por los cuernos. Es atroz no poder despedirse ni tener un consuelo en la hora de la muerte. A un tipo de secciones del periódico las llamaría las secciones del placer. El lector paga por tener razón y las firmas hacen que la gente pague. El teletrabajo ha venido para quedarse, pero no en el periodismo. Hemos pasado de la máquina de escribir de umbral a Google Docs. Es más optimista y más, como decimos nosotros, frívola después de todo esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Emilia Landaluce. Muchísimas gracias y ha sido un honor. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Chema Rubio. Gracias, José Ignacio. Gracias, Emilia. Adiós. Seguiremos leyendo a Emilia, felizmente recuperada para el periodismo tras unos meses duros. Y seguiremos pensando en más programas de ¿Y ahora qué?, para traeros las reflexiones de los más importantes periodistas de España, para que los puedas escuchar por los canales habituales, Pablo Casado. Pues nada, solo los recordamos: iVoox, Spotify,
Apple Podcast y YouTube. Son estos programas del debate de hoy.es. Hasta la próxima.